bendiciones para todos. Qué bueno que hayas separado este tiempo de sábado para que adoremos juntos al Señor. Y quiero hacerte una invitación y es que tomes por favor tu Biblia física, que no perdamos la buena costumbre de leer la palabra de manera física, aún estando en nuestra casa y en estos tiempos. Y leamos juntos el Salmo 34, que dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y mira lo que dice el versículo 6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Tal vez ha sido un tiempo de angustias, tal vez ha sido un tiempo de tristezas, de añoranzas para ti, de extrañar algo, de extrañar a alguien. Tal vez tú estás como pensando, bueno, ¿cuándo volveré a realizar esta actividad que hacía antes? Si ha querido venir algo a tu vida, joven. Pero tengo una invitación más para ti y es: adoremos juntos al Señor y entreguémosle todo eso, todos esos deseos, todos sus anhelos, todas esas personas que extrañas, todas esas situaciones que añoras, tal vez aún los que están en el colegio y los que dicen ya quiero estar en el colegio, en la universidad. Entrégale eso al Señor y dile: Padre, descanso en este tiempo en ti, me suelto de todo lo que quiere oprimirme, deprimirme, fatigarme, cansarme, angustiarme, y clamo a mi Dios porque Él oye mi oración. Dios, unamos nuestras voces para decirle que
serás, tú no lo dejarás, tú lo sostendrás, Señor, porque tú eres mi roca. Dile allí, tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, tú eres mi protector, Señor. Clamo a ti, tú me oyes, tú mi roca, eres mi protector. Tú me cuidas cada día, tú me cuidas y me libras, me escondiste tu amor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó. Su mano me dio. Oyó mi oración, partió el cielo en dos, victoria me dio. Mi roca, mi refugio y mi protector. Ahí está Dios protegiéndote, ahí está Dios amparándote, y ahí está Dios consolándote. Y me libras, y ahí está Dios llenando cada vacío en tu vida. Ahí está Él. Mi roca, mi refugio y mi protector. Tú me cuidas y me libras, me escondiste tu amor. Yo en ti estoy. Y levanta tu oración personal allí, preparando tu corazón para la palabra, y dile: háblame hoy, háblame con libertad, háblame, Señor. Abro mi corazón, mi mente, mi entendimiento, para que tu palabra fluya con libertad en mi vida. Te bendecimos y te honramos, Dios bueno. Amén y amén. Bienvenidos a todos, qué alegría tenerlos acá. Gracias una vez más por estar conectados con nosotros en este espacio de Carisma Joven de la Iglesia Misión Carismática al Mundo, Jumbo, Presencia de Reino. Es para nosotros un placer nuevamente tenerte aquí en esta casa a través de este medio virtual, pero queremos enviarte un fuerte abrazo, decirte nuevamente que estamos aquí orando, creyéndole al Señor por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero que sabremos que en algún momento podremos tenerlos nuevamente aquí en el auditorio, abrazándolos fuertemente. Muchas gracias y queremos desafiarte a que puedas escuchar este mensaje. Hoy tenemos un mensaje supremamente especial del cielo para cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Saludamos a cada persona que está en este momentico conectadas allí en sus casas, con sus familias. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que ahí donde estás inclines tu rostro, cierres tus ojos y le puedas decir conmigo: Señor, gracias por este hermoso día, por este sábado de bendición en el que me permites estar aquí. Permite que mis sentidos espirituales estén abiertos y que pueda estar alineado a tu corazón, Señor. Permite que todo mi ser, Señor, realmente esté preparado para escuchar. Y Padre, ahora mismo oramos por todas aquellas personas que nos están escuchando y declaramos en el nombre de Jesús que algo ocurrirá al salir de este tiempo, al finalizar este mensaje. Algo ocurrirá en cada una
de nuestras vidas. Muy bien, el mensaje que el Señor nos permite ministrar el día de hoy es: Dios es capaz de contestar una oración. Dile al que tienes al lado: Dios es capaz de contestar una oración. Alrededor de todo el tiempo en que el Señor nos ha permitido servirle, nos hemos encontrado en muchas ocasiones con personas que tienden a creer que Dios escucha más a unos que a otros, ¿verdad? Pero finalmente el Señor no es que escuche más a unos que a otros, no. Cada que tú te dispones para levantar una oración a Él, el Señor responde. Y este mensaje no va exclusivamente a aquellos que son creyentes. Este mensaje también va dirigido a todo aquel que quiere saber, que quiere experimentar, que tal vez no cree, no tiene la certeza, pero el Señor puede convencerte a través de algo maravilloso que es la oración. Quiero que tengas en cuenta algo: el ser humano ha sido diseñado en alma, cuerpo y espíritu. Y finalmente el espíritu es el único canal que tenemos para comunicarnos con Dios. Y déjame decirte algo más: Dios es tan real, pero sobre todo Dios es un Dios relacional que quiere, anhela, desea, piensa, habla comunicarse con nosotros. Él anhela poder hablar contigo. Él anhela poder escucharte a ti, pero también anhela que tú lo escuches a Él. Amén. Y quiero llevarte a la primera cita bíblica que te va a aparecer ahí en pantalla, y quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 6. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y dice lo siguiente: Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Así que a lo largo de la palabra encontramos muchas ocasiones en las que nos llevan a entender la importancia de levantar una oración. Y el día de hoy quiero contarte además una fabulosa historia de un gran héroe cristiano que fue usado por Dios y que fue llamado incluso el padre de huérfanos. Pero no sin antes decirte algo: la oración consiste en dos, ¿verdad? Consiste en dos: Dios y tú. No, la oración no puede ser un monólogo donde yo simplemente voy y le digo cosas a Dios, y le pido cosas a Dios. No, porque en realidad la oración es un diálogo, no es un monólogo. En el monólogo simplemente yo hablo, recito, ¿verdad? Pero mientras que haya un diálogo, yo puedo también no solamente hablar, sino escuchar a Dios en mi vida. Amén. Y el segundo versículo bíblico al que quiero introducirte antes de iniciar a contarte esta historia y a que veamos todo aquello que permite la oración, es Hebreos capítulo 11 versículo 6, que también lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Dios es un Dios relacional. Nuevamente quiero que lo tengas en cuenta, y déjame decirte que tal vez tú puedas cuestionarte frente a muchas cosas, pero a través de la oración tú vas a encontrar quién es Dios, vas a poder darte cuenta de lo real que Él es. Pero sobre todo, es imposible que uno trate de orar sin tener fe. Por eso dice que todo aquel que le busca, o todo aquel que se acerca a Él, debe confiar que le hay, debe confiar que Él existe, debe confiar que Él es real, ¿verdad? Así que también es un desafío para tu vida personal el que puedas hoy levantar una correcta oración. Nosotros fácilmente usamos de cliché la palabra voy a orar, tengo que orar. Escucho una situación difícil, lo primero que decimos es hay que orar. Bueno, déjame orar por eso. No, déjame orar por aquello. Hay que orar, o hay que pedirle a alguien que ore, o hay que involucrarlo en las oraciones. O no te preocupes, lo llevaré en mi oración. Pero la pregunta es, ¿realmente tú vas a la oración?
¿Realmente tú sabes el poder que tiene la oración? Por eso vuelvo y te repito, el título de este mensaje es Dios es capaz de contestar una oración. Y quiero contarte ahorita sí la historia de un hombre héroe cristiano llamado George Muller. George Muller. George Muller fue un misionero inglés nacido en Prusia, es un estado de Alemania, y vivió 92 años. Dice que nació en 1805 y murió en 1898. Y quiero contarte esta historia, es una historia apasionante, realmente es una historia que te confronta, es una historia que apasiona, es una historia que te envuelve, y es una historia maravillosa porque puedes ver a través de la vida de este hombre todo lo que ocurre alrededor de poder orar con fe. Mira todo lo que va a ocurrir y quiero que nos pongas mucho cuidado a lo que te voy a contar en esta tarde. Mira, el primer paso del cual quiero hablarte es que la oración te permite encontrar a Dios. La oración te permite encontrar a Dios. Y por eso te decía que si tú eres creyente o no creyente, este mensaje también es para ti. Porque tal vez tú que no crees, pueda que hoy, a través de escuchar esto, te abras a la posibilidad de ir, apartarte a solas, como lo mencionábamos hace un momento, a través de la palabra, y orar. Pedirle al Señor ahí donde estás a solas, pedirle y orar y bueno y decirle: Señor, si tú eres real, háblame. Señor, si en realidad tú existes, háblame, lleva mi corazón, permíteme entenderlo, permíteme que todas las señales y todo lo que esté a mi alrededor pueda ser claro para yo encontrarte a ti. Número 1, la oración te permite encontrar a Dios. George Muller, como les digo, nació en Prusia. En Prusia, discúlpame, en el año de 1805, y era un chico que tenía unos malos hábitos. La historia de él se parece mucho a la historia de Jacob. George Muller se encargaba de robar, ¿verdad? Desde que estaba chico, su padre se llamaba John Muller, y este hombre era recaudador de impuestos. Y su padre un día inclusive quiso probarlo porque él vio que su hijo tenía como ciertas tendencias a quedarse con lo ajeno, ¿verdad? Entonces él nace en un hogar, a temprana edad su madre muere, y resulta que llega un momento donde George Muller empieza a desarrollar una ambición en su vida. Esa ambición lo llevó a hacer cosas incorrectas. Dentro de las cosas incorrectas que George Muller hacía era robar. Incluso un día su padre lo encierra en su oficina, y deja unas monedas por ahí regadas para probarlo. Y ciertamente George Muller, al sentirse solo y que su padre había abandonado la habitación, pues va y toma 3 de esas monedas. Esa fue la forma en que su padre lo descubrió. Pero no solo eso, sino que George, a partir de ese día, hizo un voto personal en su vida. Y yo creí que el voto personal que iba a hacer en su vida es: no voy a volver a robar. Pero supieran el voto que hizo. Lo que dijo es: no voy a permitir nunca más que vuelvan y me pillen en esto, pero lo voy a seguir haciendo. Fue increíble, ¿verdad? Y creo que en medio de toda esta historia voy a tener que nombrarte muchas veces el término extraordinario, porque nosotros tenemos a un Dios extraordinario y a través de la oración podemos encontrar cosas extraordinarias. Entonces, el primer punto de esta tarde es: la oración te permite encontrar a Dios. Como te mencionaba hace un momento, George Muller, cuando estaba pequeño, robaba a su padre, robaba lo que podía, ¿verdad? Y siendo que estaba en una casa donde se le suplían absolutamente todas sus necesidades, pero también cuando ya fue creciendo a la edad de 18 años,
George Muller se mofaba o confiaba mucho en sí mismo y lo que hacía era que decidía salir de su casa, hospedarse en diferentes lugares y siempre salía corriendo de esos lugares, escapándose, se salía por el tejado, por las puertas o ventanas de los baños, pero siempre salía y se iba sin pagar la cuenta, hasta que llegó un día en que la policía lo descubrió y al descubrirlo pues obviamente fue a parar a prisión, donde avergonzadamente tuvo que venir su padre, pagar una fianza y sacarlo de allí. Sin embargo, su padre, muy preocupado por esta situación, decidió como encaminar a George Muller en una vida mejor, en una vida más recta. Sin embargo, en medio de todo este ambiente seguía existiendo la ambición. La iglesia oficial de Prusia era la iglesia luteriana. Por lo tanto, aquellas personas que tenían una posición importante o que tenían o que ganaban, devengaban suficientes ingresos, eran los pastores luteranos. Así que su padre decide encaminar a George en esta vida y le dice: tú serás un pastor luterano, para que seas una persona de excelente posición, pero también para que tengas muchas ganancias. Entonces su objetivo central realmente no era en la ayuda que pudiera brindar a otros, en la realidad de conocer a Dios y poder llevar su mensaje, sino que su pensamiento era mucho más lucrativo y tendiente a los ingresos que pudiera generar, ya que su padre estaba dispuesto a invertir en los estudios de George. Entonces, para poder llegar a ser un pastor luterano, George tenía que ir a la universidad y hacer estudios de teología, porque en esta ocasión, en este tiempo, no era posible que cualquiera predicara. Solamente podían predicar aquellos que eran profesionales, que habían sido pasados por la universidad y que tenían el título de pastores luteranos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su padre decidió invertir bastante dinero en él e incluso le llevó a que él fuera a una de las mejores universidades, que es la Universidad de Halle. Entonces, mientras George salió a ese lugar a estudiar, pues obviamente él intentó salirse por la tangente de muchas formas, pero llegó luego finalmente a la Universidad de Halle cuando sintió que iba a ganar suficiente dinero, y en ese lugar encontró buenas y malas personas. De entre las personas que encontró buenos amigos como Bate, y encontró malos amigos como Gunther, ¿verdad? Estos nombres simplemente te los relaciono, no tienes que aprendértelos, pero te voy a hablar en otros términos. Gunther, el mal amigo, fue alguien que llevó nuevamente a George a tener que ir a las tabernas, a coquetear con las camareras, a gastarse el dinero en juegos, y constantemente George vivía una vida de endeudamiento. Incluso todo el dinero que su padre le enviaba cuando él estaba ya hospedado en la universidad, él lo utilizaba en jugar, en derrocharlo, ¿verdad? En el licor y en diferentes cosas que fueron llevando poco a poco a que George Muller tuviera una vida de holgazán, ¿verdad? Siendo así, un día se encuentra con un buen amigo que de hecho estaba pasando por un mal momento, y cuando se encuentra con él, pues este amigo llamado Beta lo acompaña, ¿verdad?, a la taberna, ¿cierto? Él estaba pasando por un momento difícil. Sin embargo, recuerda muy bien que Beta, cuando eran más pequeños y fueron compañeros de colegio, Beta le gustaba todo acerca de Dios. Le gustaba todo acerca de la palabra. Era un chico de oración, un chico que incentivaba a otros a la oración. Pero para George en este momento eso era ridículo. Él era joven, estaba descubriendo la vida, era una persona que tenía un corazón engañoso, ¿verdad? Y por lo tanto sus intenciones no estaban orientadas a tener una buena vida o a realmente ser un pastor luterano, sino, vuelvo y les digo, a devengar acerca de esto. Sin embargo, un tiempo, mientras Beta acompañaba a George a la taberna, pues Beta como que reaccionó y dijo: este no es mi lugar y George es mi amigo, pero la verdad es que no puedo seguir así.
Sin embargo, Beta empezó a ir a un grupo de oración que había en esa misma ciudad, y de repente un día, mientras se citó con George en un lugar, pues tomaron la decisión de ir a ese grupo de oración. Su amigo Beta no quería presentar a George porque decía, ¿cómo voy a presentar a este personaje allá en el grupo de oración si es que es un personaje pues que es dispendioso, ruidoso, incómodo, molesto, tiene una vida totalmente diferente? Pero así todo, George desafiantemente le dijo, bueno, Beta, si tú me has acompañado a la taberna, bueno, ¿por qué ahora yo no te puedo acompañar ahí al grupo de oración? Déjame ir. Y de forma incómoda y por tratar de hacer un cumplido con su amigo, George va y acompaña a Beta a ese grupo de oración. Pero ahí ocurrió una cosa supremamente importante y que tiene que ver con este primer punto, y es que la oración te permite encontrar a Dios. En ese lugar, George entra e inmediatamente ingresa al lugar. Él empieza a experimentar cosas extrañas en él, cosas extraordinarias en su vida. Por ejemplo, en todo lo que él teológicamente había estudiado, no había tenido la oportunidad de ver que una persona se arrodillara a pedirle algo a Dios. Y ese momento, cuando él llega a ese lugar, obviamente se sintió un poco incómodo, pero después ese sentimiento fue evolucionando a sentirse un poco extraño, y finalmente ese sentimiento siguió evolucionando hasta sentir que algo allí en ese lugar era especial, algo que él no podía entender, algo que él no podía explicar. Y de hecho él fue sorprendido por la convicción de aquellas personas que compartieron el mensaje esa noche, porque decía que cada palabra era articulada con demasiada convicción, con demasiada pasión. De hecho, todos los que estaban allí eran solamente 12 personas, incluido George, y él sentía que algo especial sucedía cuando se predicaba una a una las palabras de ese mensaje. Siendo así, George dice algo en su diario. Él escribió que parecía como si hablaran con alguien que estuviera presente en esa habitación. Y además de eso dice que esa gente cantaba como si se dirigieran a alguien conocido, oraban como si creyeran cada palabra que decían. Pero esto impresionó tanto a George que no solamente quiso quedarse esa única noche allí, sino que George dijo, quiero ir el otro día. Y empezó a ir uno, el otro, el siguiente, hasta que completó una semana entera yendo a ese lugar y descubriendo que habían formas diferentes de buscar a Dios, que leer la palabra era algo fascinante, que el mensaje y la realidad de la presencia de Dios en ese lugar provocaba algo en su vida, algo que él no se imaginaba, algo que él no explicaba. Y en solo esa semana George termina arrodillado en su cuarto, en su lugar secreto, y eleva una oración de arrepentimiento a Dios. Y le dice, Señor, creo que he estado equivocado, que creo que he hecho las cosas de forma incorrecta, pero creo que te estoy encontrando, creo que te veo como alguien más real, e incluso puede tener una revelación en su interior de Dios como Padre. En este momento, George decide convertirse, ora y pide perdón al Señor por todos sus pecados. Y quiero llevarte al segundo punto de la importancia de la oración. Y el segundo punto es: la oración te permite encontrar tu propósito y caminar con pasos firmes hacia él. Muchas personas a lo largo de su vida se preguntan, bueno, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Yo para qué nací? ¿Yo para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito de estar aquí? Cuando suelen suceder problemas o pasar por temporadas de crisis o de tormentos, la gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es mi propósito de estar aquí? ¿Verdad? Porque el ser humano tiende a cuestionar el motivo de su vida, ¿verdad? Y esto no está mal en el fondo, porque cuando tú puedes acercarte a Dios, ¿verdad?, a Él, que es el encargado de dar la vida, y preguntarle,
Bueno, Señor, ¿cuál es mi propósito? Pues la oración te permite encontrar ese propósito y caminar hacia él. No sé cuánta edad tú tengas, no sé dónde tú te encuentres, no sé cuál sea el motivo por el cual estás viviendo, pero déjame preguntarte hoy, ¿tú conoces el propósito de Dios para tu vida? Porque si lo conoces, amén, y si no, sea como sea, a través de la oración puedes encontrarlo. Pero no solamente encontrar el propósito, sino que la única forma de caminar con pasos certeros, con pasos firmes hacia ese propósito, es la oración. Yo siempre me preguntaba cómo hace la gente para saber la voluntad de Dios y para doblegar su vida, sus emociones y encontrar y hacer la voluntad de Dios. Y mientras oraba el Señor, me llevó a pensar en el Señor Jesús, en todo el tiempo en que Él se preparaba para hacer la voluntad. Pero Él no se preparaba para hacer la voluntad con rituales, no se preparaba para hacer la voluntad de Dios con pasatiempos. Él se preparaba y pasaba tanto tiempo con su padre que finalmente él podía comprender la voluntad de su padre para él, asimilarla y asimismo, como ya tenía una meta, ya tenía un propósito, durante todo el camino y durante todo el proceso, a través de la oración podía dar pasos certeros y saber hacia dónde se iba a dirigir. Así fue también para George Muller. George Muller, en medio de su oración, bastaron 6 semanas en las que George Muller continuamente iba y buscaba, iba a la reunión de oración, pero también en su intimidad, en su casa, en su cuarto de la universidad, George oraba al Señor y expresaba sus más profundos sentimientos a Él y empezó a tener una relación con Dios. Una relación de revelación, de descubrirlo, de amarlo, de comprender la voluntad de Él, hasta que en cierto momento George determina y decide, porque llega la revelación, que su propósito era ser misionero. Entonces, cuando él descubre el propósito de ser misionero, pues no solamente ese propósito fue una gran revelación para George, sino que también trajo muchos desafíos en su vida personal. Una de las cosas que ocurrieron era que en ese grupo de oración había una linda chica con el que él constantemente se cortejaba y finalmente en una reunión él decide expresarle a ella no solo sus sentimientos hacia ella, sino que él determina decirle con mucha pasión y con mucha felicidad, decirle: hey, Dios me reveló mi propósito y mi propósito es ser misionero. Pero sin embargo, él tuvo que sacrificar esta primera relación o este amor porque ella no estuvo en acuerdo en que él fuera misionero, pero él estaba convencido de que Dios le había llamado a esto. Así que tuvo que decirle: lamento mucho el que no nos hayamos podido entender, pero Dios tiene un propósito conmigo, yo soy misionero y tengo que, si tú no estás dispuesto a vivir con un hombre misionero, pues no estamos el uno para el otro. Y finalmente, eso no solamente trajo problemas a nivel emocional, sino que el descubrir ese propósito también trajo problemas con su padre. Pues obviamente su papá estaba invirtiendo en una universidad muy costosa para George y George estaba en cierta manera defraudando a su padre. En cierta manera estaba defraudando esa inversión y ese esfuerzo que su padre estaba haciendo. Y esa era la forma en que su padre lo interpretaba. ¿Cómo tú me vienes a decir en este momento que ya no quieres seguir en la universidad? Porque George determinó que ya no quería seguir estudiando teología, sino que quería pasarse a un instituto a estudiar para ser misionero, porque ese era el llamado que Dios le había encaminado. Y finalmente, tras discusiones con su padre, inclusive George determina, como su padre no quiso firmar la carta para que pudiera ser pasado de la universidad al instituto, finalmente George determina decirle a su padre: no recibiré más ayudas económicas de ti. No quiero un peso más porque finalmente no voy a ser quien tú deseas, sino que voy a ser lo que Dios ha dicho que yo sea.
Y sin embargo, con todo el respeto y el amor del mundo, él desiste de recibir de su padre las ayudas económicas, pero también al no recibir la carta firmada, George supo que tenía que seguir en la universidad hasta que Dios dispusiera o tocara el corazón de su padre. Y finalmente George se devuelve a la Universidad de Hull pensando, oye, ¿qué voy a hacer para conseguir el dinero para pagar esta universidad, que es una universidad de alta gama? ¿Y qué voy a hacer para seguir costeando todas las necesidades que yo tengo? De alimentación, de vestuario, de libros, bueno, todas las necesidades que un universitario pueda tener. Y siendo así, él acude nuevamente al Señor y ora. Y dice que él nunca se había atrevido a hacer una cosa como esta. Pero él termina pidiéndole a Dios que por favor le provea para poder él sostenerse allí. Y dice en la historia que George termina de orar, él se arregla y finalmente le dice, Señor, muéstrame cuál es la estrategia que tú tienes para mí y provéeme, Señor. Si tú estás respaldando esto, provéeme. Y dice que al pasar de 1 hora y media, mientras él estaba en su habitación estudiando, porque se interesó mucho más por seguir estudiando y por seguir creciendo, y se interesó mucho más por disciplinarse, se interesó mucho más por conservar el hábito de orar y buscar a Dios en cada momento. Y pasada 1 hora y media, a su cuarto llega su director. Y llega el director de la universidad con 2 acompañantes. Estos 2 acompañantes eran norteamericanos que no tenían ni idea del idioma alemán. Por lo tanto, su director le dice, George, he venido a encargarte algo, y es que he venido a encargarte que tú seas el que te encargues de que estos 2 misioneros norteamericanos que van a estar durante 1 año con nosotros aquí en la universidad enseñando, puedan aprender el idioma alemán. Como sé que tú vienes de Prusia y sabes el idioma alemán, pues quiero que tú les expliques a ellos. Y finalmente George dice, con todo respeto a su director, le dice, director, creo que no puedo hacer esto, creo que lo que me estás encargando no es posible porque justo en este momento mis condiciones han cambiado y ahora en mi tiempo libre lo que debo hacer es buscar trabajo para poder pagar o costear toda esta universidad. Sin embargo, el director le dice, pero George, ¿quién te ha dicho que no te vamos a compensar por esto? Estos misioneros han decidido que quieren remunerarte por esta ocasión. Por lo tanto, ellos te van a pagar el doble de lo que cualquier persona cobra por enseñar acerca de la lengua. Y dice que no solamente estos hombres le ofrecieron pagarle el doble, sino que terminaron pagándole 8 veces más lo que cualquier profesor de lengua, de idioma, pudiera ofrecerle. Finalmente, George, y una vez más, estaba siendo respaldado por Dios y a través de la oración estaba experimentando una relación en la que su padre constantemente, su padre Dios, constantemente respondía a través de cosas, momentos, personas extraordinarias. La oración es extraordinaria, pero también permite que sucedan cosas extraordinarias. Siendo así, también le surgió una oportunidad a George de pasarse a vivir enfrente. Hace mucho tiempo, un profesor, un docente de la Universidad de Hull, había fundado un orfanato enfrente de la universidad. Y ese orfanato se llamaba el orfanato de Frank. Finalmente, este hombre logró en ese lugar hospedar o albergar alrededor de 2,000 niños. Y en este lugar, George va porque uno de los cuartos de ese orfanato había sido destinado para que estudiantes con necesidades pudieran ir a vivir ahí durante 2 meses de forma gratuita. Y finalmente George accede a ir a ese lugar, pero en el orfanato Dios empieza también a inquietar a George y a mostrarle muchas cosas. Y sobre todo empezó a ser envisionado en lo que consistía en despojarse de las cosas
normales o de los propósitos o de sus propios planes para encontrar a Dios. Quiero llevarte al tercer punto acerca de la oración. El tercer punto consiste en que la oración te permite aclarar tus decisiones. ¿Cómo les parece que George, después de que está ahí y que puede trabajar y que pueden ser suplidas sus necesidades, el director de la universidad, pasado ya un largo tiempo, le ofrece a George poder irse para otro lugar llamado Bucarest? En este lugar, George podía ir como misionero, por supuesto, a enseñar la palabra, ¿verdad? Pero también en medio del currículum en que George estudiaba, habían diferentes idiomas. Y dentro de los diferentes idiomas no estaba el hebreo. Sin embargo, George fue inquietado por Dios para estudiar hebreo. A tal punto de que llega un momento donde en una segunda ocasión, después de la propuesta de ir a Bucarest, el director le informa que también hay una propuesta para ir a predicarle a los judíos dentro de un programa o una comunidad especial destinada o formada para predicarle a los judíos. Y resulta que él dice que él nunca entendía por qué Dios le inquietaba a aprender hebreo, pero ya sabía que cuando llegó esta segunda propuesta, algo Dios le estaba diciendo con esto. Finalmente, habiendo llevado sus cartas, digamos, de presentación, su currículum, su formación académica, presentándola en Bucarest y también en Londres, donde tenía que él ir 6 meses para aprender la cultura judía. Entonces él empieza en duda a decir, no sé si voy para Bucarest o finalmente mi propósito es en Londres, pero sin embargo vuelve y levanta una oración. Recuerda que la oración aclara tus decisiones, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces te ha llegado a ocurrir que tienes decisiones importantes que tomar y no sabes qué decisión tomar. Tienes decisiones importantes que abordar en tu vida y no sabes si tomar un camino o el otro, pero la oración te permite aclarar tus decisiones. Y de repente llegó una carta de Bucarest diciendo que se había desatado una guerra entre Rusia y Turquía, por lo tanto él no podía ir para allá y él supo que las intenciones del Señor era ser enviado a Londres. Una cosa más, cuarto punto, la oración despeja los obstáculos en tu camino. Yo no sé cuántas veces se te hayan presentado obstáculos en tu vida, no sé cuántos altercados actualmente estés librando, no sé cuántas batallas hoy estés peleando en tu vida personal, pero lo que sí quiero decirte es que la oración despeja los obstáculos en tu camino. George, al salir de Prusia, no lo dejaron salir porque Prusia es obligatorio el pagar el servicio militar. Entonces, extrañamente y extraordinariamente, George, mientras sabía que si pagaba todo un año por ser universitario de servicio militar, pues no iba a poder cumplir su propósito en Londres. Y él decía, ¿cómo puede pasar esto, Señor? Sin embargo, vuelve y levanta una oración, porque recuerden que la oración despeja los obstáculos de tu camino. Así que George lo que hace es orar y de repente, de manera extraordinaria, George empieza a sentirse un poco mal, un poco agotado, un poco enfermo, ¿verdad? Un poco decaído. Y de repente, cuando van a hacerle los exámenes para él pagar el servicio militar, pues definitivamente los exámenes dicen claramente que él no puede prestar el servicio. Esto sirvió de alivio rápido a George. Y finalmente él puede embarcarse hacia Londres, y cuando llega a Londres conoce a alguien muy importante en su vida que empezó a ser su socio, su compañero, pastorearon juntos, que fue Henry Craig. Y Henry Craig le cuenta una historia de un famoso dentista adinerado llamado Anthony Groves.
que fue un misionero en Persia. Y él fue y perteneció a la comunidad de los hermanos Plymouth, que fueron unas personas de renombre, sobre todo, y de mucha fama, pero sobre todo por todo lo que hicieron para beneficio de la comunidad a través de llevar el mensaje de Dios a diferentes lugares, en diferentes estados, en diferentes países. Entonces, George una vez llega a Londres y empieza a prepararse en ese lugar para poder predicarle a los judíos, pues él descubre algo, y es que ahí mismo en Londres había muchos judíos, y él dice, pues bueno, si tengo que prepararme para predicarle a ellos, pues ¿por qué no inicio por predicar aquí? Y cuando empieza a predicar en ese lugar, él se empieza a dar cuenta de que no solo los judíos escuchaban el mensaje de Dios, sino que también los gentiles. Y esto me da lugar al quinto punto acerca de la importancia de la oración. La oración coloca a las personas correctas en tu vida, pues precisamente en Londres Dios le permite conocer a Mary Groves. Mary Groves, sin saberlo, él termina siendo la hermana de Anthony Groves, la persona que estaba siendo modelo de inspiración para George. Y ellos se enamoran, deciden contraer matrimonio ahí, y quiero llevarte al sexto punto acerca de la importancia de la oración. La oración prepara el corazón para hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirte que en ese lugar, después de que él se encuentra con Mary, decide casarse con Mary Groves, de repente sucede que ellos se van a un lugar a vivir, y pues Mary llevaba como buena mujer todas sus cosas, sus utensilios, sus decoraciones, llevaba absolutamente todo para decorar la casa. Y dice que un día George llega a la casa y encuentra la casa muy decorada, muy adornada, con demasiados objetos, una casa como si se fueran a quedar ahí a vivir para siempre. Y de repente a George esto no le gustó, y George finalmente dice, Mary, lamento decirte que pues está muy linda la casa, pero esta no es la casa de un misionero. Fíjate que George tenía un entendimiento tan claro de su llamado, que él sabía que todas estas cosas finalmente no iban a ser maletas ágiles para estarse transportando de un lugar a otro, que frecuentemente los misioneros son movidos de un lugar a otro, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, aparte de eso, pues Mary sale de todas las cosas, consigue dinero porque las vende, y con eso empiezan en ese lugar, empiezan su ministerio, su trabajo. De repente también es llamado a ser el pastor de una iglesia local llamada Ebenezer, y ellos empiezan a pastorear ahí, pero también empiezan a identificar algunas cosas. Y era que parte de su salario como pastor, George, la iglesia lo levantaba o lo obtenía a través del alquiler de las bancas. O sea que las mejores bancas, las bancas que estaban en la parte delantera de la iglesia, eran alquiladas, y obviamente las personas que tenían mejor posición económica pues las alquilaban. Y con ese alquiler de bancas, y asimismo por categorías, los que tenían menos dinero estaban en las bancas intermedias, los que tenían más poco dinero o la gente pobre estaba en las últimas bancas. Y esa era la forma en que la iglesia recogía dinero para pagarle sueldo a George. Sin embargo, George dice, esto no está bien. La palabra dice que no podemos hacer acepción de personas, y decide hacer unos cambios estructurales en la iglesia, ¿verdad? Ellos pasaron por muchas dificultades, muchas de ellas también tenían que ver con que a veces no había alimento en casa. Y sin embargo, George oraba y decía, gracias Señor por los alimentos que has puesto aquí en la mesa. Y de repente tocaban su puerta y sucedían cosas extraordinarias, como que su vecina le traía pan y le decía, sentí que tenía que venir a traerte un pan caliente, sentí que te tenía que venir a traer este mercado, y absolutamente nunca les faltó comida. Además de esto, sucedió que él, estando allí, en algún momento también sintió que debía moverse a otro lugar llamado Bristol. Bristol era el lugar donde él inicialmente había llegado a Londres y conoció a su amigo Henry Craig.
y en ese lugar pues Dios le otorga el privilegio de pastorear dos iglesias, una llamada Bethesda y otra llamada Gedeón. Pero también venían nuevos desafíos en ese lugar para George. George en ese lugar tiene su primer hijo, pero mientras estaba teniendo este bebé, era una niña, la cual le pusieron Lidia, se desató esa epidemia o esa pandemia del cólera. Y obviamente muchísimas personas murieron, y cuando empiezan a morir cientos y cientos de personas y los cuerpos empiezan a verse amontonados en las calles, y de hecho ya no había quien pudiera recogerlos, porque generalmente el carretillero que recogía los cuerpos moría a causa del cólera. Pues no solamente pasó esto, sino que empezaron a haber muchos niños que estaban en las calles cuyos padres habían fallecido a causa del cólera. Siendo así, ocurre un encuentro extraordinario, y el encuentro fue de George con una niña llamada Emily. Esta niña iba con su hermanito, dos pequeños, y Emily iba cargando su hermanito y tenía la carita sucia, y el niño también tenía sus moquitos y todo, y le dice, oye, Emily le dice a George, oye señor, tú me puedes regalar un chelín, era pues la moneda de aquel lugar y en aquel tiempo, y le dice, tú me puedes regalar un chelín. Y entonces él tiene una conversación y un diálogo muy jocoso con la niña, hasta que la niña le dice, mira, mi mami me enseñó a deletrear mi nombre, y si te deletreo mi nombre tú me puedes dar un chelín. Y en ese momento algo ocurre en el corazón de George, porque él le da el chelín, la niña se va muy contenta, agradece mucho, y se va con su pequeñito hermanito cargado, y de repente George se pregunta, ¿y a dónde irán ellos? ¿Y a qué lugar será que van a protegerlos? ¿Dónde será que los van a cuidar? ¿Dónde será que van a protegerlos? ¿Qué pasará? ¿Dónde pasarán la noche hoy? ¿Qué van a comer? ¿Y qué pasa si a esta niña le da cólera? ¿En manos de quién queda su hermanito, verdad? Y siendo así, él entendió que allí era su campo de entrenamiento, pero aparte también su campo de misión. Por eso él renuncia a ir a predicarle a los judíos para quedarse en ese lugar, y a través de este encuentro con Emily, George decide crear el Club del Desayuno. Y el Club del Desayuno fue un club que inició con 30 niños en su casa. Tomaron canastas de manzanas y las formaron como sillas, como asientos, y todos los días al desayuno George convidaba a los niños a la casa, y los niños entraban y desayunaban, y él también les compartía palabra, y esto fue creciendo, hasta que en un año completo ya no tenía dónde más meter niños y personas, ¿verdad? Y él en ese momento funda la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, cuyos propósitos eran tres. Uno era establecer escuelas para enseñar la palabra. Dos, comprar Biblias y distribuirlas a toda la población, y por supuesto principalmente la población vulnerable. Y tres, apoyar económicamente a los misioneros extranjeros. Siendo así, en ese lugar George también tiene a su segundo hijo, y su segundo hijo se llamó Elías, ¿verdad? Y cuenta que durante este tiempo fue un inicio muy duro para él, pero sin embargo oró para que, si Dios le prosperaba esa visión que había sido puesta y la forma en que había evolucionado ese Club del Desayuno, ¿verdad? Ahora él le pide al Señor, necesito que este programa empiece a correr, necesito poder ayudar a otros. Esos son los tres propósitos que me has mostrado, pero cuando empieza este tiempo, pues no fue exitoso. Y al no ser exitoso, él seguía pidiéndole al Señor, bueno, Señor, si tú me has mostrado esto, dime qué pasa, tú tienes que sostenerlo, Señor. Y así fue. Tal cual, un día le dice
George, Señor, necesito tanto dinero, y si tú me lo envías, ese dinero exacto, yo sabré que tú estás prosperando esta visión y que debo seguir con ella. Y justamente dice que una tarde, mientras estaba en casa, al mes siguiente, llegó una mujer, le trajo un sobre y le entregó el dinero exacto para poder él empezar con este programa, ¿verdad? Y quiero llevarte al séptimo punto de la importancia de la oración. La oración sana las heridas más profundas del corazón. Tal vez nosotros no estamos acostumbrados a acudir, ¿verdad?, a Dios para sanar nuestras heridas. Y esto puede suceder aquí o en nuestras casas, o conocemos personas que les pasa eso, sino que en pronto nos pasa una situación difícil, vamos y buscamos al vecino, al amigo, a la persona menos indicada para contarle nuestros problemas, y pueda que en vez de resolverse, pueda que se incremente ese dolor. Sin embargo, déjame decirte que cuando tú oras al Señor, Él puede sanar las heridas más profundas del corazón. Y así sucedió con George. Pues resulta que en menos de un año, su hijo Elías también padeció una enfermedad y muere repentinamente. Y no solamente esto, sino que también el Estado decide construir albergues para las personas más pobres, pero en las peores condiciones que puedas imaginar. Obviamente con enfermedad, se producían abusos, se producían una cantidad de cosas, porque no habían solamente hombres buenos, sino que habían hombres también malvados, y lo que hacían era dañar los niños que iban a parar a estos albergues. Y finalmente, viendo toda esta situación, George empieza a orar, a preguntarle al Señor, y va y visita miembros de su iglesia. Y al visitar miembros de su iglesia, por ejemplo, en uno de ellos sucede algo extraordinario. Y es que cuando llega y visita a este miembro de la iglesia a contarle lo que estaba sucediendo, lo que él sentía en el corazón, que tenía que hacer algo, que tenía que mover la gente de su comunidad para que algo sucediera, para ellos tomar estrategias divinas para que esta situación cambiara. En ese lugar él se encuentra con que el miembro de la iglesia tenía una gran biblioteca, y cuando está allí, él admira que es una persona que ha estudiado muchos libros, y se para junto a la biblioteca y le dice: ¿me permites por favor ver alguno de tus libros? Y él le dice sí, y escoge el que quieras. Y cuando él elige el libro, elige justo el libro del orfanato de Frank, donde del autor, o sea de Frank, ¿verdad? Que había escrito un libro acerca de cómo Dios lo respaldó para levantar un orfanato en el cual años atrás, mientras él estaba en la Universidad de Hall, había estado hospedado en una habitación gratis. Y este libro sirvió de mucha inspiración para George, porque empezó a ser una fuente de inspiración también, y Dios usó ese libro para poder hablar a su corazón, hablar a su vida, tomar desafíos de fe. Y en ese momento él decide y siente que debe levantar un orfanato, debe fundar un orfanato. Se lo comparte a su comunidad, y ¿qué creen que pasó? Pues la gente empezó con toda la negatividad a decirle: no es posible, no hay recursos, eso puede suceder en Prusia, pero aquí en Inglaterra, en Londres, es complicado, no hay forma de que pueda sostener un orfanato aquí. Y él dice algo importante, y es: la razón para fundar el orfanato es mostrar a la gente que Dios ciertamente provee. Voy a pasar al octavo punto acerca de la importancia de la oración. La oración abre las puertas de los cielos. Abre las puertas de los cielos para ti y para tu familia. Simplemente debes orar y creer. Y ¿sabes algo? Mientras él le comparte esto a su comunidad, muchas personas negativas se levantaron, pero también muchas personas empezaron a ser inquietadas por Dios. Y la gente empezó a ofrendar cosas, utensilios, ollas, pijamas, cortinas, empezó a donar muebles, otros empezaron a colocar a su disposición el servicio, ¿verdad? Entonces, algunas
médicos se ofrecieron, algunas amas de casa para hacer el aseo, algunos lavanderos, cocineros, maestros, y Dios empezó a prosperar y a mover el corazón de muchas personas, y dice inclusive que había niños pobres que al escuchar que se iba a levantar un orfanato para los huérfanos, los chelines que conseguían iban y se los regalaban a George, y George con mucho amor recibía esos chelines y los guardaba y los contabilizaba en un libro, y sin importar el tamaño de la donación, para George era importante, y agradecía al Señor y bendecía a cada persona que le donaba algo. Él todo lo registraba en un libro, y cuando la gente le donaba con un propósito especial, pues George no lo utilizaba para otro, así tuviera necesidades. Si la gente le decía: George, esto que estoy donando va específicamente para los retretes del orfanato, él no lo utilizaba para otra cosa más que para eso, ¿verdad? Así que inclusive una de las donaciones llegó a cubrir un año entero de sostenimiento de no solamente un orfanato, sino que a medida que fue pasando el tiempo, George alquiló no solamente una casa, sino que alquiló 3 casas del mismo vecindario y pudo albergar en ese lugar hasta 120 niños, ¿verdad? Y digamos que empezó su desafío, empezó su cuidado, pero llega un momento también donde, estando allí, un vecino suyo le envía una carta, y él creyó que era una carta, un donativo, y él muy feliz la abre, pero cuando abre la carta se encuentra que el vecino se estaba quejando por el ruido que estaban produciendo los niños, ¿verdad? Entonces, siendo así, pues George vuelve y ora y le dice: Señor, ¿qué hago? Es cierto, mi vecino tiene absolutamente toda la razón, dime dónde debo establecerme. Y el Señor empieza a mostrarle que él tiene que establecerse a las afueras de esa ciudad, ¿verdad? Y él envía un mensaje y medita en algo y dice: para Dios no es imposible construir un orfanato a las afueras de la ciudad. Y procede a orar, y durante 36 reuniones seguidas, George recibe la revelación del Señor. Dios le trae la respuesta, e incluso le manda un arquitecto que estaba dispuesto a gratuitamente ofrecer sus servicios a George para diseñar ese nuevo orfanato. El punto 9, la importancia de la oración. La oración hace lo imposible posible. Y siendo así, George va y busca un terreno. Le gusta mucho el terreno, pero sin embargo, cuando va y habla con el dueño del terreno, pues se da cuenta que el terreno tenía un valor justo, ¿sí? Pero sin embargo un valor que se salía de lo que hasta el momento el Señor le había mostrado. Y sigue orando y comparte con su hija Lidia. Y resulta que su hija Lidia decide un día acompañarlo hacia un lugar muy hermoso en una colina. Y este lugar quedaba fuera de la ciudad, era un lugar donde se podía hacer ruido, era un lugar, un terreno muy bonito. Y definitivamente George vuelve y busca al el dueño de ese terreno, pero para sorpresa suya, a través de la oración, ocurre algo extraordinario. Y es que cuando él ora por este hombre, el dueño de ese terreno, el día que ese hombre lo cita para hablar con él, ese hombre dice que tenía los ojos de trasnocho, y de repente ese hombre empieza a contarle que lleva días en los que no ha podido conciliar el sueño desde que supo que George estaba quería levantar un orfanato, quería construir un orfanato. Y dice que termina por darle muy económico el terreno a George, 7 hectáreas para él construir. Y cuando le vende ese terreno, ese mismo día salió él con el título, valor de ese terreno, y termina costándole inclusive menos de lo que le costaba una sola hectárea del terreno anterior, ¿verdad? Entonces siguen habiendo más desafíos, porque al principio, pues en este orfanato que se iba a levantar, pues era un orfanato que tenía ciertas capacidades, ¿verdad? Pero cada vez más había más niños abandonados, cada vez más había más niños que requerían de un orfanato donde pasar, donde pudieran ser albergados.
Y simplemente George dice algo y es: el Señor no solo concede lo que es absolutamente necesario para llevar a cabo su obra, sino que también da en abundancia. ¿Y esto por qué? Porque termina George recibiendo mucho más dinero, muchos más donativos de lo que incluso costaba levantar ese orfanato a las afueras de la ciudad. Quiero llevarte al punto 10. La oración te salvaguarda de los momentos difíciles. Tú quieres ser protegido, si tú quieres ser guardado, a través de la oración tú puedes pedirle al Señor que te proteja, que te guarde, y la oración efectivamente te ayudará, el Señor, para que te quedes guardado de cualquier momento de dificultad, ¿verdad? Asimismo, el orfanato logró ser construido para 300 niños. Y él pudo traer los 120 que tenía en las 3 casas primeras, ¿verdad? Los pudo traer y albergar aparte de esos 120, 180 más. Entonces dice la historia que George recibía entre 5 y 8 niños semanales en el orfanato. Y también recibió la visita de un famoso escritor llamado Charles Dickens. Cuando este escritor llegó allá, llegó por un rumor de que George estaba esclavizando a los niños, que los estaba incluso maltratando y que estaban en condiciones precarias, pero no fue así, esto no era verdad. Entonces ese escritor famoso, Charles Dickens, va a este lugar, pero cuando inspecciona el lugar, se da cuenta del orden, de la disciplina, del amor, de la fe, del corazón de la gente que servía en el orfanato, del progreso que habían tenido estos niños, de las condiciones, de la felicidad, y aparte de esto, de ver la transparencia a nivel del manejo contable de todas las donaciones que habían sido recibidas por George, y escribe. Y esto, cuando este famoso escritor obviamente publica acerca de este orfanato, pues se vuelve muy famoso y empiezan a ocurrir cosas muy buenas, porque las donaciones empiezan a ser cada vez más constantes y se ensancha la visión de George a través de su oración. Pero también ocurren cosas malas, y era que de repente aparecían niños parados en las puertas del orfanato con solo una nota diciendo que ese niño se lo entregaban en manos de el orfanato de George Muller, ¿verdad? Entonces llega un momento donde empiezan a llegar más y más niños, y esto empieza a crearle un nuevo desafío a George. Y él dice algo importante, y quiero que tú lo leas ahí en pantalla, y dice: la enormidad de la suma requerida, de lo que cuesta ensanchar este orfanato, me permite sentir una especie de gozo secreto, porque cuanto mayor sea la dificultad que haya que vencer, tanto más evidente será para la gloria de Dios lo que Él nos provee por medio de la fe y la oración. Y esto me da partida para el 11º elemento de la importancia de la oración, y es que la oración produce milagros. En ese momento George empezó a recibir inclusive anillos, collares, joyas, cosas de valor, y tenía una persona destinada para hacer la venta de estos artículos y poder recoger fondos para alimentar los niños, ¿verdad? Y dice que esa historia que finalmente, con todo lo que él recibió, logró construir el segundo edificio para el orfanato, pero ya no solamente con la capacidad de 300, sino de 400 niños. Y siendo así, los 2 edificios ya sumaban 700 niños. Pero la oración produce milagros, y la oración de George seguía produciendo milagros. Cuenta la historia que en una ocasión, inclusive la caldera, en un tiempo justo de nevada, la caldera se daña. Y pues saben que en estos lugares donde el clima es impetuoso e implacable, pues cuando se daña la caldera, los niños podrían enfermarse de gripe y bueno, de muchas cosas más. Sin embargo, a través de la oración, mientras podían arreglar la caldera,
George le pide al Señor que intervenga de manera especial, de manera sobrenatural, y sucede lo extraordinario a través de la oración, y sucede un milagro, y es que el curso del viento, escúchame bien, fue cambiado. Y cuando el curso del viento fue cambiado, las condiciones ambientales de ese lugar fueron exactamente las necesarias para que los niños estuvieran bien mientras se reparó esa caldera, ¿verdad? Dios también proveyó abundantemente para él y tenía desafíos constantes, ¿verdad? El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que dejamos de ser seres humanos, y no quiere decir que no vengan también las circunstancias, pero la oración permite vencer todo esto. Y George llegó un día, por ejemplo, en el que tuvo la oportunidad de enseñarle a una de las hijas de las personas que le ayudaban a administrar los orfanatos. Ya habían dos, y dice que habían 300 niños que estaban a la mesa sentados, y ellos no tenían absolutamente nada que darle a estos niños. Pero sin embargo George dijo: Dios proveerá. Y llamó a la niña y le dijo: quiero enseñarte lo que Dios puede hacer. Y le dijo: vamos a orar con estos 300 niños, y los hizo ponerse de pie. Cada uno tenía su tazón adelante servido, esperando los alimentos, pero todo estaba vacío. Y dice que él empezó a orar y le dijo a los niños que repitieran una oración en el que le daban gracias al Señor por los alimentos. Todos oraron por los alimentos, dieron gracias a Dios por ellos. Y cuando estaban finalizando la oración, alguien tocó la puerta del orfanato, y era el panadero de la ciudad vecina, y le estaba ofreciendo a George unas 3 canastas de muchos panes para los niños. Y fue el momento donde George una vez más fortalecía su fe y se daba cuenta de la importancia de la oración, de que la oración podía producir milagros. Pero no bastando con eso, justo cuando estaba pasando el lechero por enfrente de la puerta del orfanato, se le descompone una de las llantas del carro en el que transportaba la leche, y tiene que ser, para poder arreglar el carro, pues tomaba cierto tiempo. Así que el lechero toca la puerta del orfanato y les dice: por favor, necesito que alguien me ayude a componer mi carreta, se ha dañado, pero además de eso, también tengo 4 tinajas de leche que al parecer no aguantan todo el día aquí y se me van a dañar, entonces tómenlas, y si tienen para quién dárselas, pues désenla. Así que los niños tuvieron su pan y su leche, y con eso comieron aquel día. Y dice la historia que en todo momento el Señor respaldó la oración de George, a tal punto de que esta niña, que pudo encontrar que pudo ser testigo de ese milagro, empezó a orar en su casa, y cuando oraba el Señor le decía: Señor, haz el milagro así como se los haces a George Muller. Y quiero llevarte también al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso de 16 al 18. En la Nueva Versión Internacional dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que estemos alegres, que oremos sin cesar, o sea, constantemente, que busquemos al Señor constantemente en oración, y que demos gracias en toda situación, sea buena o regular o mala. Demos gracias al Señor a través de la oración, porque pueden ocurrir cosas extraordinarias. Hasta que George llegó un momento donde fue prosperado en todas las cosas, en todas las partes, que llegó a construir incluso el 3er y 4º edificio del orfanato. Eran sumas exageradamente altas, pero el Señor movió absolutamente todo lo necesario para proveer para George levantar 4 edificios de su orfanato. Y
algo que me llamó mucho la atención de esta historia es que pues los niños crecían, no solamente pues por supuesto eran alimentados, eran vestidos, eran disciplinados, eran educados porque les daban clases a los niños, pero pues también tenían su momento de partida, ¿verdad? Y un día mientras uno de los chicos ya había cumplido la edad para irse del orfanato, ellos le conseguían trabajo también en los pueblos, en las ciudades, les ayudaban a conseguir trabajo e incluso los sostenían los primeros 6 meses después de que salían del orfanato, ¿verdad? Y en ese lugar, ese niño se va a despedir de George con mucha gratitud porque ya no era un niño, ya había cumplido la edad para salir del orfanato. Y George le entrega en una mano una moneda y en la otra mano le entrega la Biblia. Y George le da un mensaje muy profundo a este chico y le dice: si te agarras fuerte de la enseñanza de la Biblia, Dios siempre te dará algo para sujetar con tu otra mano. Continúa la historia de George y su esposa fallece, ¿verdad? Y cuando pasó todo este tiempo de dolor para George, no paró de seguir buscando y ahondando en el propósito del Señor a través de la oración, hasta que llega un día donde él puede levantar el 5.º edificio del orfanato. En total, George dio de comer, vestir y educar a 10,000 niños en 5 edificios. Salió a predicar sus últimos años de vida. George duró 92 años. En 42 diferentes países. A partir de este proyecto del orfanato compuesto por los 5 edificios, se levantaron otros proyectos, se levantaron otras personas y muchos más seguidores, y esto nos hace pensar en lo increíble que puede hacer o provocar una oración, ¿verdad? Con solo que tú puedas tener la plena confianza, cerrar tus ojos y decirle: Señor, tú eres Dios, tú eres mi Padre, y absolutamente todo lo que necesito, tú lo proveerás. Y las personas necesarias en mi vida, tú las colocarás. Esa simple oración puede hacer que ocurran cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y quiero despedirme y despedirles con este último versículo con el cual inicié y deseo cerrar, y es Mateo capítulo 6, verso 7, en la traducción lenguaje actual. Dice: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como lo hacen aquellos que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Entonces, finalmente, lo que dice esta palabra es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y hablar con Él, porque Él ama la verdad en lo íntimo, además. Y nosotros podemos expresarle al Señor todo lo que necesitamos, tener la fe suficiente, y creo que esta historia es muy confrontante, porque constantemente George aprendió a vivir por fe, a vivir orando, a vivir buscando revelación de Dios, a no dar pasos en falso, ¿verdad? Fácilmente nos acostumbramos a que si todas las cosas nos salen bien, esto es de Dios, y si todas las cosas nos salen mal, pues esto no es de Dios. Pero eso es una forma facilista. Hoy nuestro desafío es a que a través de la oración tú busques a Dios, y que no solamente tú le hables a Él, sino que tú mismo puedas permitirle al Señor hablarte a ti, a tu vida, a tu corazón, porque esa es la palabra más segura, y que una vez tú la albergues y encuentres tu propósito, todo el proceso hasta llegar a esa meta la puedas llevar en oración, porque el Señor va a respaldar cada cosa que tú le pidas a Él con fe. Quiero terminar orando por ti ahí donde estás. Padre, gracias por la vida de cada persona que nos escucha esta noche, esta tarde, noche ya. Gracias, Señor, porque tú les estás cuidando, y porque, Señor, hoy se despiertan llamados.
Hoy se despiertan propósitos. Hoy se despiertan, amado Señor, personas con el deseo absoluto de conocerte en la oración y de tener la suficiente fe para saber que tú logras hacer de la nada un todo, Señor. Que tú puedes incluso, amado Señor, hacer las cosas más que se creen imposibles, Señor, hacerlas posibles. Padre, bendecimos cada joven y cada persona que hoy nos escucha y declaramos, Señor, que tú muestras tu poder y tu gloria, Señor. Que cada uno de ellos va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios les bendiga, les amamos, un fuerte abrazo de parte del ministerio y los esperamos aquí por este mismo medio dentro de 8 días, ¿verdad? Pero también, por favor, no te pierdas los servicios familiares del día de mañana a través también de Facebook y a través de YouTube, ¿verdad? Dios los bendiga y que pasen un feliz resto de fin de semana. Chao. Gracias por conectarte con nosotros. MCM Presencia de Reino.